Gracias, muy buenos días, señor presidente, compañeros y compañeras también que nos encontramos en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo cordial a los ciudadanos, ciudadanas que nos escuchan, que siguen esta sesión, también a las personas que participaron en Comisión General. Muchísimas gracias también por sus aportes, sus preocupaciones. Quisiera, por favor, que me permitan en este momento compartir pantalla para proceder a exponer esta propuesta de ley que ha sido construida en la Comisión de Participación y de Transparencia. Por favor, si son tan amables. Señor secretario, de paso, por favor. Con su autorización, señor presidente, procedemos. Bien, ahí está. Entiendo que se mira correctamente, ¿cierto? Sí, Sí, está correcto. Listo, muchas gracias. Bien, este proyecto de ley orgánica para la acción voluntaria, como les había comentado, la hemos debatido en nuestra comisión. Ha sido un debate sumamente enriquecedor, puesto que hemos tenido la presencia de muchísimas personas quienes han acudido a esta comisión para poder darnos sus observaciones, sus aportes, sus sugerencias con el objetivo de mejorar esta propuesta de ley, de enriquecerlo. Sin embargo, debo mencionar también que sí, ha existido una amplia discusión, puesto que, como ya hemos escuchado en Comisión General, esta es una propuesta de ley que aborda un voluntariado que no es único, sino que es diverso. Encontrar el equilibrio entre las distintas necesidades sí ha sido un reto en la discusión, en esta discusión, ¿no?, de construcción de la ley. Este es un proyecto de ley que, como ustedes pueden mirar, está compuesto por 3 títulos, 37 artículos, 8 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias y una disposición final. Como les mencionaba, fueron alrededor de 40 personas entre naturales y jurídicas quienes fueron recibidas en nuestra comisión para presentar aportes a este proyecto de ley. Sin embargo, el informe para primer debate fue aprobado por unanimidad en la comisión. El voluntariado en el Ecuador, y es importante establecer algunos antecedentes, esto ha sido dicho también por parte de los propios voluntarios con quienes hemos podido compartir tanto en la comisión, en la Asamblea Nacional, como en territorio, cuando así tuvimos la oportunidad de hacerlo. Este voluntariado tiene algunos indicios de su nacimiento que se plantean en el nacimiento del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y Guayaquil. Es ahí donde se tienen como los primeros registros de lo que ya se puede reconocer como voluntariado. Pero es necesario no perder de vista que desde hace siglos esta cosmovisión colaborativa, esta vida comunitaria, existe en nuestros pueblos desde siempre. Esa es una de las reflexiones que uno de los compañeros de la comisión también pudo aportar, y una interesante, una visión sumamente importante, que reconozcamos que en el tipo de vida comunitaria ya se ve esta convivencia colaborativa. Sin embargo, debemos decir que ya el voluntariado como tal, o reconocido como tal, pues tiene sus antecedentes justamente en el nacimiento del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de Guayaquil. Cabe dar a conocer que la resolución 4022, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce al 5 de diciembre de cada año como el Día Internacional del Voluntariado, esto a partir del 19 de febrero de 1986, es decir, que el tema del voluntariado no es una discusión, no es un planteamiento únicamente de nuestro país, sino que más bien se reconoce a nivel mundial. Existe además una normativa legal vigente como la propia Constitución del Ecuador, que en su artículo 97 reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social. Luego también está la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que en su artículo 37 define al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma libre de la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en diversos temas de interés público con independencia y autonomía del Estado. Y también en su artículo 38 dispone la protección al voluntariado mediante acuerdos y convenios específicos con las organizaciones sociales, instituciones del Estado o entre estas, eso sí, con la observancia de que las distintas formas de voluntariado no se constituyan en mecanismos de precarización del trabajo ni sirvan para afectar
los derechos ciudadanos, y en este tema se hizo muchísimo énfasis durante las distintas discusiones con el objetivo de la construcción de esta propuesta de ley. Luego tenemos, y me parece que es importante observar el objeto de esta propuesta de ley, que es, como ya lo han mencionado las personas que estuvieron en comisión general y de paso dando algunos aportes al respecto, que nos dice cómo está en este momento el texto normativo, es reconocer, definir, formalizar, promover, visibilizar, facilitar y garantizar la participación organizada y solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado, el mismo que se desarrolla en distinto tipo de instituciones, tanto públicas como privadas, e incluso se reconoce organizaciones de ámbito nacional e internacional, porque muchas de ellas también son internacionales con acción en el Ecuador. ¿Cuál es la finalidad? En resumen, es reforzar y proteger la figura de las personas voluntarias. Obviamente se tiene el enfoque de derechos humanos, también la transversalización de género, es humanista, tiene un enfoque de participación intergeneracional inclusivo, promueve y se caracteriza por la igualdad y la no discriminación y, por supuesto, la promoción de desarrollo. Dentro de las definiciones, como ya hemos podido observar, el Estado reconoce el voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación social. Creo que esa es la parte central de esta definición, la participación social. Y para ser reconocido como voluntario se evidencian algunas características o, si se quiere, elementos de rigor, como realizar las actividades de forma altruista y comprometida, hacerlas de forma libre de relaciones laborales o remunerativas, porque esto es una acción voluntaria, esto es aparte del trabajo o de las labores por las cuales las personas voluntarias, evidentemente en su ámbito de acción laboral, reciben su sueldo, su paga. Esto no tiene que ver con ese tipo de ejercicio de algún tipo de acción. Luego, las personas voluntarias también tienen derechos y también tienen deberes. Dentro de sus derechos se recogen cosas como recibir el apoyo público y privado que es necesario para la ejecución de sus actividades de voluntariado. También está recibir formación, capacitación, información y orientación especializada. Sí, se contempla el seguro para personas voluntarias y se propone que sea cubierto equitativamente entre el Estado y la organización donde realizan sus acciones de voluntariado. Consta la acreditación, sumamente importante, o una identificación de la condición de voluntario activo mediante, en este caso, un carnet. También que en ningún caso la actividad de voluntariado sustituya el trabajo remunerado, y también pues acceder a mecanismos de denuncias implementados por la propia Defensoría del Pueblo. También tienen obligaciones y deberes, como suscribir una carta compromiso para su integración a actividades de voluntariado, guardar confidencialidad de la información que en el ejercicio de sus actividades de voluntariado obtengan, acatar con responsabilidad las medidas de seguridad e higiene, y pues esto es importante, podrán ejercer el voluntariado a partir de los 16 años. Antes de aquello serán pues las personas que les interese estar en el ámbito del voluntariado serán capacitados para la actividad. Sí, se reconoce algunas actividades de voluntariado para menores de 16 años, siempre y cuando se respete toda la normativa de protección a niños, niñas y adolescentes. Insistimos, estas observaciones era siempre necesario decirlas porque el voluntariado es muy diverso y acoge en muchos casos a personas incluso desde que son niños, niñas o adolescentes, pero esto no puede contravenir de ninguna manera la normativa de protección justamente a los niños, a las niñas y adolescentes. En cuanto a las organizaciones, también hay derechos y deberes. Dentro de los derechos de estas organizaciones está la discrecionalidad para la aceptación y acreditación de las personas voluntarias. Ahí siempre tiene que haber un análisis, ¿no es cierto?, de quienes integran estas acciones y estas organizaciones. La autonomía y la autodeterminación para desarrollar planes, programas y proyectos, acceder a fondos públicos concursables o de cooperación internacional, participar, cooperar y coordinar acciones con instituciones públicas, pero también están deberes y obligaciones como proporcionar
a las personas voluntarias la formación y capacitación necesaria, proveer al voluntario una acreditación o identificación, lo que tiene que ver con uno de los derechos de las personas voluntarias. Dentro de estos deberes también está entregar a las personas voluntarias un certificado que acredite las actividades desarrolladas. Asimismo, mantener actualizada la base de datos de la organización en la plataforma digital del Sistema Nacional del Voluntariado, que ya lo vamos a ver más adelante, y también declarar todos los movimientos monetarios y su procedencia con fines de transparencia, tanto al Estado como al donante. Creemos que es sumamente importante que la transparencia a la hora de entender cómo han sido usados los fondos que reciben sea completamente clara y pueda conocerse tanto a la parte pública, al Estado, pero por supuesto también a quienes hacen la donación de fondos para proyectos y para acciones de voluntariado. Cabe mencionar también nuevamente que la resolución, en este caso 70-129 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de integración del voluntariado en la paz y el desarrollo, justamente alienta a los gobiernos a que integren el voluntariado en las estrategias, planes, políticas nacionales de desarrollo, es decir, que también sea una parte importante dentro de el quehacer, si se quiere, de esta convivencia y de esta participación ciudadana. En cuanto al Estado, su relación con el voluntariado, las medidas de fomento y promoción, también hay deberes y atribuciones del Estado respecto del voluntariado, como implementar el Sistema Nacional de Voluntariado, motivar, fortalecer y promover la labor voluntaria en el Ecuador, promover relaciones de colaboración y cooperación con organismos internacionales de voluntariado, capacitar a entidades públicas y privadas que realizan actividades de voluntariado, inscribir entidades públicas y privadas en este Sistema Nacional del Voluntariado en su módulo informático y asimismo mantener actualizada esta base de datos. Los procesos de formación y fortalecimiento del voluntariado, por supuesto, enmarcados dentro del presupuesto que ya es asignado a cada institución pública. Beneficios y protección laboral. Las personas voluntarias debidamente acreditadas tendrán derecho para ausentarse de su trabajo por capacitación para actividades de voluntariado durante 4 días laborables en el año. En caso de actividades de voluntariado a causa, por ejemplo, de catástrofes o emergencias, podrán ausentarse de su trabajo por periodos superiores a los 4 años que ya han sido indicados por pedido de la organización que lo requiera como imprescindible. El trabajador que entregue información falsa respecto de las actividades de voluntariado evidentemente podrá incurrir en causal de despido. En cuanto a las medidas de fomento, porque debemos entender que este proyecto de ley tiene que ver con el fomento, la motivación para que existan personas ejerciendo acciones de voluntariado en el país. Estas medidas de fomento tienen que ver con el Plan Nacional de Voluntariado. Este otorgará las competencias y medidas a cada uno de los ministerios del Estado de acuerdo con la rama pertinente de cada ámbito de acción, justamente para procesos formativos, para fomento, para divulgación. Las donaciones para actividades de voluntariado. Aquí es importante recalcar que las personas naturales o jurídicas que realizan donaciones para actividades de voluntariado tendrán derecho a solicitar la correspondiente rendición de cuentas. En esto hay que hacer un énfasis importante. Del fortalecimiento del voluntariado de acción social y desarrollo. Las organizaciones de voluntariado internacional podrán realizar labores en el Ecuador de acuerdo con los convenios que para el efecto se firmen y tendrán derecho a su integración al Sistema Nacional del Voluntariado en el Ecuador. Esto a fin de que el sistema y el voluntariado esté integrado, pero también exista una coordinación que pueda dar mayores beneficios, mayores efectos de acción a la hora del ejercicio del voluntariado. En cuanto al objeto de este sistema, del Sistema Nacional del Voluntariado en el Ecuador, debemos decir que su objeto es promover y fortalecer el voluntariado de acción social y desarrollo a través de la coordinación, esta palabra es sumamente importante, de entidades públicas y privadas que forman parte del ecosistema de voluntariado. ¿Y por qué digo que la coordinación es importante?
porque de ninguna manera la propuesta de esta ley pretende quitarle ese espíritu justamente de acción voluntaria, de voluntad a las personas que realizan actividades en este ámbito de acción. La participación del Estado a través de este Sistema Nacional de Voluntariado lo que busca y lo que debe procurar es una coordinación mucho más efectiva y que a la hora de necesitar de un voluntariado, por ejemplo, en situaciones de emergencia, la atención sea oportuna, mucho más organizada, de tal manera que los beneficios del voluntariado sean aún mejores, respetando, eso sí, el espíritu propio del voluntariado que da cuenta de personas que por interés solidario dan tiempo, dan muchas veces su esfuerzo para poder aportar a la sociedad y ayudar a las otras personas sin ninguna remuneración a cambio. En cuanto a deberes de los integrantes del sistema, crear y fortalecer políticas públicas alrededor de la acción del voluntariado. También está el crear y coordinar un comité entre los integrantes del sistema para avanzar en parámetros técnicos y políticas públicas. Luego está implementar y administrar el registro actualizado de instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, nacional e internacional y de personas naturales que deseen realizar o que realizan ya acciones de voluntariado. ¿Cuál será el ente rector de este sistema? Se propone que sea el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los instrumentos de la política pública se encuentran en el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres. Se debe considerar el Manual del Comité de Operaciones de Emergencias, los planes y protocolos ante desastres, emergencias y eventos catastróficos de las Fuerzas Armadas, los planes y protocolos ante desastres, emergencias y eventos catastróficos de la Policía Nacional y el modelo de gestión del Servicio Integrado de Seguridad EQ 911. Es importante que se considere y se entienda quiénes son las personas voluntarias en situaciones de desastre y o emergencia nacional. Y cabe recalcar una cosa importante. La calificación para el nivel de eventos o situación peligrosa se establecen ya en el Plan Nacional de Respuesta, numeral 7.2, y se clasifican en urgencia, emergencia, desastre y finalmente catástrofe. Esto de acuerdo al numeral 3.1 del Manual del Comité de Operaciones de Emergencia. Los integrantes, quienes integran este voluntariado, si se quiere, de primera respuesta son personas voluntarias acreditadas y activas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, personas voluntarias acreditadas y activas por parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, también las personas voluntarias acreditadas y activas del Cuerpo de Bomberos y lo propio por parte del EQ 911. Asimismo, las demás entidades autorizadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional y por la Secretaría de Gestión de Riesgo. Importante esto al considerar las situaciones de desastre y emergencia nacional en donde también se activan ciertas organizaciones y cierto tipo de voluntariado de primera respuesta. Como hemos mencionado, esta integración del Sistema Nacional del Voluntariado en el Ecuador integra a las organizaciones de voluntariado, pero también a distintas instituciones del Estado. Ahí constarán el Ministerio de Inclusión Económica y Social, insisto, como su ente rector, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, la Defensoría del Pueblo y delegados de la sociedad civil que representen a organizaciones de voluntariado. En cuanto a los subsistemas que integra este gran sistema nacional de voluntariado en nuestro país, constan tres: el subsistema de registro y certificaciones, el subsistema de formación y capacitación, finalmente el subsistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Esto es parte de las consideraciones y de la exposición que se tiene que realizar sobre este proyecto de ley. Agradezco muchísimo también su atención